Bienvenidos a este brevísimo o no tan breve podcast, donde vamos a tratar de hacernos una pregunta, un tantito histórica. La pregunta sería, ¿qué cosas podemos aprender nosotros de las computadoras de los 70s y 80s? Para esto, lo que hicimos fue, a partir de algunos recuerdos de mi infancia, hacer una entrevista a quien fue mi padre, que en principio fue la persona que me acercó un poco al mundo de la informática y que en ese sentido también ha tenido muchas experiencias y bueno, me parecía que era una persona muy interesante para poder contarnos un poco de qué se trata, cómo era la informática en Córdoba, en la que los 70, principios de los 80, y quizás reflexionar un poquito de qué aprendizaje nos pueden dejar para hoy en día. Esta fue la primera computadora que vi y toqué en mi vida. Tengo recuerdo de ellas desde que tengo memoria. Entre medio de los juguetes veía esta cosa que tenía un montón de botones con gomitas. Nunca la vi prendida, pero ya jugaba a que escribía y apretaba botones. Botones del pasacassette, botones de la tele, botones del teclado ese bonito de colores. Era de mi papá y la usaba en la facultad para hacer su tesis. Esto lo supe mucho tiempo después, cuando le pregunté. Después de esta máquina me habitan muchas otras máquinas y mecanismos que formaron parte de mi vida. Las tarjetas perforadas, el Doom, los disquetes, las impresoras matriz de puntos, el ruido del módem, los CDs, las compus de escritorio, manuales de BASIC, Linux, revistas, notebooks, redes y celulares forman parte de mi historia y mi vida actual. Gracias, Pa, por acompañarme en ese camino. A los curiosos, es un Spectrum ZX, un pasacassette, donde se guarda la info porque se guardaba en cassette, y un televisor en blanco y negro. Y bueno, y te quería preguntar un poquito sobre la historia de esa compu en particular para empezar, y después te voy a hacer algunas otras preguntas. Está bien. Yo me acuerdo de ese Spectrum que lo único que tenía grabado en ROM es el sistema operativo que funcionaba. Ni me acuerdo qué sistema operativo era, pero no solamente los datos teníamos que grabar en cassette, teníamos que grabar los programas también. No quedaban almacenados en la computadora, no había almacenamiento excepto una ROM mínima con el sistema operativo y alguna RAM para poder hacer algún cálculo, pero todo iba en la cinta de cassette. Bueno, esa computadora es una de las tantas que yo utilicé emulando las cosas y la tecnología que mis docentes tenían. Para aquel entonces mi director de tesis había venido de Inglaterra trayendo un Spectrum y bueno, yo de alguna manera me la ingenié y me compré una también para poder trabajar. Pregunta, ¿era muy cara? Vos sabés que ni me acuerdo, seguro que sí. Sí, pero digo, la sensación que vos tenías que algo que tuviste que empeñar un medio hígado para poder comprártela o... Sí, la tecnología de punta siempre fue muy cara. Lo sigue siendo ahora. Sí, sí. Si vos querés una máquina de punta, acá, hoy... ¿Y esa máquina cuando la compraste era de punta entonces? Sí, absolutamente. Che, y además de vos, ¿para qué usaban estas computadoras en tu grupo de investigación, en la facultad? No lo he dicho recién, pero vos eras
estabas haciendo física en Bueno, la FAMAF. Sí, había otras computadoras que utilizábamos en FAMAF nosotros. Cuando estudiantes primero utilizábamos unas de esas mecánicas que vos tenías que bajar la manija, clac, clac, y sumabas, restabas, multiplicabas y dividías con eso. Y cuando pasamos a tercer año nos permitieron utilizar unas llaves electrónicas que tenían un display con memoria. Y la memoria era porque el numerito subía un escalón para arriba, 2, 3, 4, entonces podías almacenar secuencialmente y utilizar algunos numeritos, pero eran lo que ahora diríamos eran prototipos de calculadoras, pero eran computadoras en realidad. Sí, sí, sí. Y para poder estudiar sí utilizábamos al principio utilizábamos la PDP-8, una enorme supercomputadora que tenía la Universidad Católica y que nos prestaba a los investigadores de FAMAF, y para poder utilizarla digamos, nosotros utilizábamos como programa el Fortran, y la forma de cargarle el programa y los datos eran con las tarjetas esas que vos conociste, esas tarjetas perforadas que eran como 100, 200, 300 tarjetas, un manojo enorme que las pasaba como los aparatos que cuentan los billetes, cargando toda la información y los procesaban. Sí, ¿y tu tesis de licenciatura la hiciste así? No, en general la hice el Spectrum mía, haciendo cálculos yo, y todo el grupo de investigación tenían una PC con algún Windows, que no me acuerdo qué versión del Windows era. Nosotros utilizamos en el grupo de investigación una PC IBM AT con multiprocesador. Yo me acuerdo que en aquel entonces, con discos de esos grandotes. ¿Cuál, de los 5 1/4 de esos flexibles? Esos son los que utilizaba. Y costaba como $15,000 en aquel entonces, que era mucha plata, porque yo me acuerdo que el sueldo, anhelábamos que sea tener un sueldo de, qué sé yo, no sé si de $80, $90 por mes en aquel entonces, o sea que el dólar estaba altísimo, y usábamos esa computadora que había costado $15,000. No, mirá. Sí, para que tenga una idea. Bueno. Sí, y te quiero hacer otra preguntita en todo esto. Vos decías que más o menos después de los 80, alrededor de los 80, varios de ustedes tenían estas computadoras que, si bien eran carísimas, podían comprarse alguna computadora individual como esta Spectrum. Y principio de los 70s, ¿vos te acordás de algo? Bueno, sí, yo de lo que estaba hablando, yo entré a la facultad en el 72, sí. y en el 74 estaba haciendo eso. Digo, la pregunta sería si cuando más o menos ahí, 72, 74, que vos decís, ¿había gente que tenía computadoras individuales o estaban solamente No, era a lo sumo calculadora. En la década del 70, cuando yo era estudiante, en la época que yo te decía que nosotros los estudiantes nos permitían esas máquinas, a fines del 70 ya, había un físico que vino de Estados Unidos y se trajo una Texas TI-58. ¿Cómo te que era? Yo me acuerdo porque después, cuando él la cambió, se la compré. Ah, le compraste esa máquina. Claro, y era una calculadora con 50 pasos de programa. Es decir, vos podías almacenar un programa de a
50 pasos, Sí, era que como, son las mismas teclas. como cuando yo empecé ingeniería, que estaban las calculadoras programables. Claro, exacto, Sí. era de ese tipo. Bueno, yo tenía una Texas TI 58 y eso fue mi versión anterior al Spectrum. Y después pasé al Spectrum y etcétera. Bueno, el Spectrum me marcó muy lindo porque se empezó a difundir esta versión de una posible computadora que podíamos darnos el lujo de tener cada uno. Obviamente la IBM AT de $15,000 no. Entonces, hubo muchos físicos, muchos investigadores que tenían la suya. Y el taller de electrónica de FAMAF, de IMAF en aquel entonces, estaba Maximiliano Moró, un ingeniero electrónico que se daba mañas para 1000 cosas, reparaciones, sí, diseño y armado de circuitos, y él nos ofreció ponerles teclado, cambiar el teclado, es decir, hacer en aluminio una caja con un teclado arriba fijo y adentro iba la plaqueta de la computadora. Sí, ¿Vale? me acuerdo de haberla vista años posterior, digamos, así que tenía unos bordes de aluminio, ahora que me acuerdo de eso. Te cuento ahora una cosa que puede ser interesante o no para ustedes que están estudiando este tipo de cosas. Uh-huh. Todo el mundo le pone nombre a generaciones, los millennials, los nativos digitales, Hay una generación en la mía de alguna manera privilegiada, porque como que yo he vivido prácticamente pasó por toda la tecnología de manejo de cálculos y de información. Sí, sí. Yo estaba en primer año en el 72 con Maistegui en clase de física. Maistegui venía de Venezuela y nos decía que aunque nosotros no lo creyéramos, en Venezuela los alumnos tenían su calculadora personal, una de multiplicar y dividir personal. Y hoy cómo nos hemos reído, qué viejo que está fanfarroneando, decíamos. Bueno, desde ahí me he tenido que adaptar a todo en mi vida, todos los sistemas operativos que han pasado y que he tenido que aprender, las adaptaciones. Y bueno, y seguimos en eso, yo sigo actualmente, porque nada dura más de un año prácticamente. Tenés que aprender cosas nuevas actualmente con el celular, tengo que aprender cosas nuevas con la enseñanza virtual en esta cuarentena. Yo creo que es lo que me pasé haciendo toda mi vida, aprendiendo tecnología para poder expresarme y hacer con esa herramienta algo más rico, mi trabajo, ¿no? Sí. Y lo he disfrutado mucho y sí. Che, y bueno, aprovecho entonces para preguntarte algo. Una de las preguntas más grandes que hay hoy es ¿qué de todo esto tenemos que trabajar o cómo, de qué en la escuela? Viste que, vos recién mencionaste lo que son los nativos digitales, ¿no? Y también a esta altura, después de muchas discusiones, y supongo que vos sos una persona que considero muy lúcida también en las reflexiones didácticas, rápidamente se dio mucha gente cuenta que el concepto de nativo digital como que ya tiene prácticas y saberes por los cuales no tienen que aprender nada de tecnología, cayó en desuso rápido porque se dio contra la pared. El concepto de nativo digital en ese sentido no tiene asidero. Sí, bueno, pero de todas maneras el uso de la tecnología te cambia
las respuestas propias de tu persona. Sí, obvio, digo, cualquier tipo de tecnología, no es lo mismo saber escribir que no saber escribir, por ejemplo. Sí, así es. ¿Y qué crees vos que sería importante tener en cuenta para reflexionar con los chicos en la escuela un mundo como el de hoy, en donde han pasado todos estos cambios, con la diferencia de que los chicos de hoy en día no tienen la historia que tuviste vos? No, pero bien, yo quizás los invitaría a prestarles un poquito menos de atención a la tecnología misma y un poquito más de atención al ser humano que usa, desarrolla, inventa la tecnología. Porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme, fabulosa, la subestimamos totalmente. Creemos que sin determinada tecnología no vamos a poder hacer nada. Es enorme la capacidad de adaptación del ser humano. Lo subvaloramos continuamente. Por supuesto, yo, por ejemplo, incluso, tanto que se está hablando con esta educación virtual en Zoom, en Google Meets y demás cosas en esta época de cuarentena, yo a los alumnos míos que son rurales, que no tienen luz en su casa, viven en la montaña y tienen que salir a buscar señal en el teléfono para poder mandar un mensajito de WhatsApp en algún cerro, en alguna piedra donde llega la señal. ¿Cómo hago para dar clase con ellos? Y sin embargo es muchísimo lo que se puede hacer. El ejercicio mío es cómo me adapto a esta realidad. Y bueno, te adaptás sabiendo que los aprendizajes son otros, pero que también son posibles y de otra manera. No importa la tecnología que tengas, siempre, bueno, sí, es un buen, hermoso ejercicio sacarle el jugo a toda la tecnología de la que podés tener. Sí, me animaría a decir también y pensar tecnologías posibles también, ¿no? Sí, todo eso fantástico, pero nunca pierdan de atención el punto de vista de quién hace la tecnología y para quién la hace. Nace y termina en el ser humano. Y el ser humano depende de la tecnología, pero podría no depender de la tecnología también. Yo creo que por ahí va el desafío. Muchísimas gracias ahí por la entrevista. Pero bueno, nada, aprovechaba también para charlar un ratito con vos de estas cosas que a veces no nos hacemos tiempo y nada, te agradezco, todo re lindo. Un beso, loco, chao. Abrazo enorme, besotes, cuídate. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá. Me parece que la conversación con Eduardo Bordone, mi padre, fue muy interesante, dejó un montón de cosas para dejarnos pensando un poco, no solamente sobre la historia de la computación acá en Córdoba, si bien nosotros lo estamos viendo a partir de una historia particular, de un físico que estudió y trabajó en el FAMAF, antes IMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. No solamente de su historia, sino que me parece que puede llegar a ser también representativa un poco de la historia de la computación en Córdoba en particular, o por lo menos este pedacito que estamos hablando nosotros, de lo que fue la década del 70, principios de los 80, hasta ahí. Si quisiéramos seguir hablando, hay mucho para decir, mucho para trabajar, muchas personas con las que se podría hablar, pero esta charla me parece que nos deja algunas reflexiones para pensar también en la enseñanza de la informática y de la informática también en este rol que me gustaría rescatar por parte de Eduardo, que es una construcción humana, una construcción social. Y por ende también es importante entenderla como
parte de la construcción del ser humano también estas máquinas. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y bueno, veremos cuándo nos vemos de nuevo. Nos escuchamos, éxitos.